Los años 90 fueron una década de ideas atrevidas, creatividad ilimitada y una fe casi infantil en un futuro tecnológico que lo cambiaría todo. Grandes marcas, empresas famosas y ambiciosos inventores lucharon por crear la próxima gran novedad, algo que asombraría al mundo y redefiniría nuestra vida cotidiana. Sin embargo, la innovación no es siempre un camino suave. A veces eleva un producto a la categoría de clásico y otras lo empuja sin piedad al abismo del fracaso. Hoy echamos la vista atrás a 7 inventos que causaron furor en Europa en aquella época. Productos que en su momento fueron celebrados como un gran avance, pero que desaparecieron más rápido de lo que se podía pronunciar su nombre. Y empezamos con una bebida que figura entre los fracasos más sonados de aquel tiempo. 1. Crystal Pepsi. Cuando Crystal Pepsi apareció a principios de los años 90, parecía un símbolo de un mundo futurista que de repente parecía tangible. Una bebida de cola, transparente como el agua, anunciada en espectaculares campañas publicitarias, acompañada de imágenes dramáticas a cámara lenta y música rock a todo volumen. Pepsi prometía una bebida que debía parecer más moderna, más clara, más sana, un paso audaz hacia una nueva era. Pero esta audacia se convirtió rápidamente en un tropiezo. La gente estaba desconcertada, porque Crystal Pepsi no sabía del todo a la Pepsi de siempre, pero tampoco tenía el aspecto de una bebida que debiera tener sabor. Muchos lo consideraron aguado, otros no entendían el sentido de una cola transparente en absoluto. El resultado fue una retirada silenciosa de los estantes apenas 2 años después de su gran lanzamiento. Ni siquiera el nostálgico regreso de 2016 pudo cambiar eso. Crystal Pepsi sigue siendo hasta hoy uno de los ejemplos más conocidos de cómo una idea puede ser genial y condenada al fracaso a la vez. 2. Apple Newton. El Apple Newton debía convertirse en un hito, un asistente digital personal que podía sustituir el calendario, el bloc de notas y quizás incluso el ordenador doméstico. En una época en la que la tecnología móvil todavía estaba en pañales, Apple presentó un dispositivo que parecía casi mágico. Debía reconocer la escritura a mano, guardar contactos, organizar notas y así revolucionar el trabajo sobre la marcha. Sin embargo, la realidad resultó decepcionante. El reconocimiento de escritura a mano era poco fiable, hasta vergonzosamente malo. El propio dispositivo era voluminoso, pesado y con casi $700, sencillamente demasiado caro para lo que realmente podía ofrecer. Medios y usuarios se burlaron de él. Incluso en la serie Los Simpson, el Newton fue objeto de mofas. Apenas unos años después de su ambicioso lanzamiento, Apple le dio carpetazo. Y sin embargo, el Newton sigue siendo un extraño precursor, un paso fallido, pero significativo, que más tarde allanaría el camino para el iPhone y el iPad. 3. Nintendo Virtual Boy. El Nintendo Virtual Boy fue un intento de capturar el futuro de los videojuegos, mucho antes de que la realidad virtual fuera un concepto cotidiano. El dispositivo parecía una extraña mezcla de prismáticos y equipo de laboratorio, y quien miraba a través de él se transportaba a un mundo 3D rojo y negro que provocaba más dolores de cabeza que asombro. Los gráficos eran toscos, la paleta de colores, deprimente, y jugar en esta postura incómoda convertía cada sesión en una prueba de paciencia. A esto se sumaron un precio elevado y una minúscula selección de juegos, por lo que la curiosidad inicial se convirtió rápidamente en frustración. Nintendo descontinuó el sistema a los 6 meses, un récord de fracaso rápido incluso para los arriesgados años 90. Y sin embargo, el Virtual Boy demuestra lo lejos que puede pensar una empresa, aunque el mundo aún no esté preparado para ello. 4. Reebok Pump. Cuando las Reebok Pump llegaron al mercado, parecía que alguien había inventado el futuro de la zapatilla deportiva. Un botón en la lengüeta, una pulsación corta y el aire fluía hacia el acolchado interior, supuestamente para una mejor sujeción, más rebote y un ajuste a medida. Las llevaban estrellas del baloncesto, los niños suplicaban a sus padres un par, y por un momento
pareció que esta tecnología cambiaría todo el panorama de las zapatillas. Pero el entusiasmo inicial no duró mucho. El mecanismo pump resultó ser más un juguete que una ventaja real. Muchos usuarios no notaron ninguna diferencia. Algunos incluso experimentaron cómo el sistema se estropeaba o perdía aire rápidamente. A esto se añadió un precio elevado que apenas se justificaba una vez que el atractivo de lo nuevo se desvaneció. Al final, la Reebok Pump fue menos un avance técnico que un fenómeno de moda que brilló fugazmente y desapareció con la misma rapidez. 5. Microsoft. Bob. Microsoft. Bob debía hacer el mundo de los ordenadores más amigable, accesible y menos intimidante. En lugar de carpetas, iconos y menús clásicos, se abría un colorido apartamento de dibujos animados en el que un alegre perro llamado Rover guiaba al usuario a través de las tareas. Para los principiantes debía parecer intuitivo, casi como una introducción lúdica al mundo digital. Pero eso fue precisamente lo que se convirtió en un problema. El software parecía infantil, demasiado simplificado y a la vez sorprendentemente torpe. Muchos ordenadores de aquella época ni siquiera tenían suficiente potencia para ejecutar Bob con fluidez. Los usuarios se sintieron tratados como niños. Los expertos se burlaron de él y en la opinión pública el programa se convirtió rápidamente en un chiste. El propio Bill Gates admitió más tarde que Microsoft Bob fue un fracaso. Hoy se considera uno de los desastres de software más célebres de los 90, un intento bien intencionado que al final apenas pudo convencer a nadie. 6. Harley Davidson Perfume. Cuando Harley Davidson lanzó su propio perfume al mercado a mediados de los años 90, en realidad pretendía ser una fragancia que capturara la esencia de la marca: libertad, cuero, aceite de motor, carretera abierta. Los frascos parecían elegantes y metálicos, y la campaña de marketing prometía una fragancia tan distintiva como el sonido de un motor P-Twin. Pero la realidad fue otra. En lugar de rudeza masculina, para muchos el perfume olía más a un agua de colonia barata demasiado especiada de droguería. Los fans de la marca se sintieron incomprendidos. Los amantes de los perfumes lo consideraron una broma burda, y cada vez se quedaba más en las estanterías. Poco después acabó en las mesas de saldos, hasta que desapareció por completo. El intento de comprimir el espíritu de una moto en una fragancia demostró de forma impresionante lo lejos que pueden estar las expectativas y el resultado cuando una marca de repente quiere ser demasiadas cosas. 7. Furby. Cuando Furby apareció en 1998, se convirtió inmediatamente en el juguete del momento. Con sus grandes ojos, su mezcla de voces balbuceantes y la capacidad de parecer vivo, conquistó las habitaciones infantiles a la velocidad del rayo. Vendido por millones, acompañado de entusiastas anuncios de televisión y un boom como solo los últimos 90 podían generar. Pero detrás de la bonita fachada acechaba una pesadilla para los padres. Furby no tenía botón de apagado. Se activaba en cualquier momento, chirriaba, cantaba, murmuraba o aprendía, sin importar si era de día o en mitad de la noche. Muchas familias fueron despertadas por ruidos inesperados, hasta que finalmente tuvieron que recurrir al destornillador para sacar las pilas. Lo que se anunciaba como un milagro tecnológico se convirtió rápidamente en un símbolo de lo impredecibles que pueden ser los juguetes inteligentes. Aunque Furby más tarde tuvo un regreso, esta vez con botón de encendido apagado, el original sigue siendo un ejemplo aleccionador de lo fina que puede ser la línea entre la fascinación y la locura. Si hoy echamos la vista atrás a estos 7 productos fallidos, reconocemos algo que va mucho más allá de simples errores. Cada uno de estos proyectos fue un intento de asir el futuro, valiente, a veces demasiado atrevido, a menudo adelantado a su tiempo y, sin embargo, no preparado para la realidad del mercado. Crystal Pepsi, el Newton, el Virtual Boy, las zapatillas Pump, Microsoft Bob, el perfume Harley y el incansable Furby. Todos ellos son recuerdos de una época en la que la innovación no conocía el miedo y el fracaso no era una mancha, sino parte del camino.
Quizás esa sea la conclusión más bonita. No todas las ideas tienen que funcionar para dejar huella. Algunas fracasan ruidosamente, otras en silencio, pero todas cuentan cómo las personas intentan incansablemente romper barreras. Y en esta mezcla de coraje, error y visión reside el verdadero espíritu de los años 90.